Se me hace muy absurdo que me quieran acusar de esto ahorita y también se me hace otra maniobra de Marco. O sea, ya basta. Cada vez salen a la luz más y más detalles de las adicciones que padecía Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia. Ahora hay quien acusa a su esposa Imelda Garza de haberlo envenenado y la chica se defiende como fiera enjaulada. No. Aquí sí tengo, mira, o sea, ahí hay testigos. A Julián le metieron un implante de naltrexona. Fue Marco con él después de que terminara su novela, como en febrero más o menos, a Torreón. Se llama Clínica Laguna no sé qué. Y el doctor le advirtió que si le ponía ese implante de naltrexona tenía que quedarse ahí, y Marco no accedió a que Julián se quedara. Entonces se lo trae en la Ciudad de México. Julián no deja las adicciones. Se empieza a convulsionar, pierde movilidad del lado izquierdo del cuerpo, perdió un poco de movilidad, sí. Y su mamá por eso no lo quiso meter a rehabilitación. Si lo hubieran metido a rehabilitación, yo ahorita tendría esposo y José Julián tendría un papá. Cuando Julián Figueroa falleció en abril del 2023, la noticia oficial que se dijo en aquellos momentos y que nadie quería dudarlo por respeto a Maribel fue que el joven había muerto de un paro cardíaco. No lo internó porque precisamente por eso, y porque también en una de sus convulsiones se cayó y se lastimó el brazo. Entonces ella no lo hizo de mala fe, o sea, lo hizo más bien como pobrecito, ¿no? Mira, se siente mal, no sé qué, no se puede mover, pero a pesar de que se podía mover poco y todo, siguió con el tema de las adicciones y un día pues nos lo encontramos así. Entonces, si le quieren echar la culpa a alguien, pues ahí está Marco Chacón, que él fue el que lo llevó de la manita a Torreón a ponerle el implante, y no lo dejó como tenía que haberlo dejado unas 2-3 semanas para que le hicieran el tema psicológico y que pudiera pues sobrellevar el tema de las adicciones. O sea, ¿cómo le pones un implante tan peligroso? Si ustedes buscan, deberían de buscar en internet qué es lo que pasa cuando traes un implante de naltrexona y consumes sustancias. O sea, te mueres. Y me han contactado muchas personas para decirme, oye, ¿sabes qué? A mi primo le pasó lo mismo. Le pusieron un implante, consumió y se murió, fue muerte cerebral. No, que a mi primo no sé qué, paro respiratorio. Entonces, a ver, no entiendo, se me hace muy absurdo que me quieran acusar de esto ahorita, y también se me hace otra maniobra de Marco. O sea, ya basta. Ese señor, de verdad, o sea, ya es un señor grande, que me deje en paz. No tengo nada que ver con él, no tiene nada que ver con mi familia, no tiene nada que ver con José Julián. Con ninguno de nosotros, que nos deje en paz. Si Maribel quiere quedarse con él y quiere seguir una vida con él, qué bueno, pero que nos deje en paz. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. O sea, ir perdiendo un juicio no es una razón adecuada para atacar a una persona. O sea, no, ni para comprar testigos, ni nada de eso. No queda duda alguna de que Imelda culpa directamente al esposo de Maribel Guardia por la muerte de Julián Figueroa. Fue un acontecimiento terrible que culminó en su muerte. Entonces, exactamente. Entonces digo, para la gente que está diciendo que fui yo, no fui yo. Fue un implante de naltrexona puesto por el señor Marco Chacón. ¿Cómo se dio ese episodio de la parálisis del cuerpo de Julián? Pues es que se empezó a convulsionar, entonces yo creo que le quedó alguna secuela en el sistema nervioso. Pero no era parálisis completa, sino que se reía y como que de un lado no se reía. La mitad del cuerpo paralizado. No paralizado completamente, o sea, se reía así. Pero haz de cuenta que se reía hasta aquí y hasta acá, o sea, como que un poquito parcial. De parálisis parcial, exacto, no completa. Pero, híjole, sí fue muy triste el último mes de Julián. Los últimos 2 meses a partir de que se puso su implante de naltrexona, y yo creo que hoy estaría vivo si lo hubiera dejado el señor Marco Chacón en terapia. La pelea para adelante y para atrás, uno dice uno, otro dice lo otro. No es la primera familia, Raúl, y que pasa por una tragedia por problemas de adicción. Esto lo vemos a diario, y eso es una familia pública. Es una lástima que se hayan filtrado todos estos videos y que hayan regresado a tener que dar todas estas explicaciones públicamente. Sin embargo,
Yo sí creo, por lo que he escuchado, que es difícil obligar a un adulto a entrar a rehabilitación. Obviamente. Tú lo obviamente, puedes sí. dejar ahí, pero si la persona no quiere rehabilitarse, No sé, se porque- sale inmediatamente, porque nadie puede obligar a una persona a estar en un centro de rehabilitación. Gracias a Dios nunca he Eso tenido sí el es un problema punto. pero lo veo con gente que... Mucha gente que sí. conocemos y que hemos hablado con ellos te dicen, sí, tú puedes llevar a la persona, pero la persona se puede salir. O sea, tú no puedes obligar a una persona a rehabilitarse. Entonces, a lo mejor Marco Y gente no que- lo dejó en terapia, pero si lo deja y la persona se sale, Y gente que han ido a terapia y se han... y, claro, Les ha ayudado, por cierto. y le has ayudado, Raúl. Yo no hay soy una gente persona que cree en terapia, nada de eso, pero ese soy yo, Raúl de Molina. Hay otra gente que sí y que trabaja muy bien. Bueno, pero terapia es una cosa, Raúl, y con la terapia también viene la rehabilitación, que es dejar las drogas, dejar el alcohol, No, dejar obviamente, todas estas obviamente. cosas que fue lo que dañó a Juliancito Obviamente. en una hora tan temprana de su vida. Al final era muy joven para que le pasara eso. Mi No esposa... lo supo manejar.